Buenos días, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta mañana. Uno pensaría, y estoy completamente seguro que al pastor le pasa lo mismo, que al pasar el tiempo y haber tenido la oportunidad de servir al Señor en diversas ocasiones, exponiendo la palabra, los nervios y de momento la ansiedad como que van a ir bajando, pero no. La realidad es que cuando estamos frente al texto, y tenemos conciencia delante de quién estamos hablando, es inevitable temblar ante la presencia del Señor, porque esto es su palabra y es lo único que puede transformar las vidas, es lo único que puede transformar el alma. Y ante esto el predicador quiere ser fiel, no para ser reconocido por su buena homilética, su buena argumentación o su clara diserción, sino el predicador fiel, aquel que teme al Señor, quiere esforzarse para agradar a su Señor y que lo que Él ha revelado esté claro. Por tanto, no tan solo ustedes, sino el que se para aquí también necesita la sabiduría de Dios. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios. Y teniendo esto en mente, me gustaría que vayan buscando el libro de Proverbios y que vayan al capítulo 1. Hoy vamos a estar exponiendo los versos 1 al 6. Y mientras usted busca el pasaje, me gustaría comenzar haciendo referencia a una de las mayores tragedias que ha sucedido en la historia de la humanidad, por lo menos conocida para nosotros. Y es que la noche del 14 de abril de 1912, madrugada del 15 de abril del 1912, ocurre una de las mayores catástrofes marítimas cuando el transatlántico RMS Titanic, que realizaba su viaje inaugural de Southampton, en el Reino Unido, a Nueva York, colisionó con un iceberg en el norte del Océano Atlántico. Ahí, por causa de esta colisión, por causa de este acontecimiento, de este accidente, fallecieron aproximadamente, se estiman, give or take, 1,500 personas. Escuche esto. Recién nosotros estamos familiarizados con esto por la tragedia que ha ocurrido en nuestro país hermano, en Venezuela, que también han muerto un número grandísimo de personas. Pero en esta colisión fallecieron unas 1,500 personas, convirtiendo este naufragio en uno de los más fatales de su época. Ahora, una vez ocurre esto, se comisiona, valga la redundancia, una comisión y se comienza a indagar por qué esto ocurrió. Y después de mucho tiempo, hay unos factores en común por todas las personas que han analizado este caso, que son los siguientes. Se combinaron estos factores para provocar esta tragedia. Entre ellos, el buque o el barco no disponía de suficientes botes salvavidas. La tripulación nunca había sido entrenada para enfrentarse a estos casos. Nunca habían tenido una preparación, una capacitación para manejar esto. Los vigías, aquellas personas que en ese momento, ¿verdad? En ese momento no habían sistemas de navegación, ni radares, ni nada por el estilo. Habían vigías en el barco. No tenían el equipo necesario para divisar con anticipación los icebergs. Y la necedad del capitán de mantener el barco a una velocidad demasiado alta, dadas las condiciones de navegación. De manera, mis hermanos, que la falta de preparación, escuche bien eso, la falta de preparación, el no conformarse a los estándares marítimos de navegación, y el confiar ciegamente en la experiencia o la capacidad humana resultaron en la muerte de cientos de personas, similar a esta horrible tragedia. Escuche esto ocurre diariamente en la vida de miles de seres humanos que por vivir
neciamente se encaminan a la muerte eterna a recibir el juicio divino. Considere esta misma necedad, cada uno de los factores que acabamos de hablar, y llevémoslos a la vida, a nuestra vida, como nosotros, al ignorar la ley de Dios, al ignorar su mandato, su consejo, diariamente nos enfrentamos a nuestra propia ignorancia y a nuestra propia necedad. De manera que, mis hermanos, con mucha razón, lo que nos dice lo que nos va a decir este proverbio, la advertencia que nos va a lanzar el examinar estos 6 versículos, nos van a mostrar que nosotros necesitamos, escuche esto, nosotros necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios. El ser humano vive con una máscara de virtud y la sabiduría humana. Pero esto encubre nuestra miseria espiritual y resulta en nuestro autoengaño. Permítame plantar el fundamento de por qué nosotros necesitamos sabiduría. Y permíteme repetirte eso otra vez. Nosotros vivimos con una máscara de virtud y de propia sabiduría, sabiduría humana. Y esto lo que está haciendo es encubriendo nuestra miseria espiritual y nos está autoengañando. Hoy día, como sociedad, nosotros nos hemos tornado cada vez más contrarios a la realidad del pecado, en especial tal como la Biblia lo define. Hemos sustituido esta verdad del pecado por la idea de que el hombre es inherentemente bueno. Hoy día usted sale por esas puertas y usted le pregunta a una persona que no conozca del evangelio si él es bueno o malo y te va a decir que él es bueno, que es capaz de comportarse y vivir de manera virtuosa por sí mismo y que los problemas sociales y sufrimiento van a mejorar por medio de la educación, de los adelantos tecnológicos y la ciencia, o como escuchamos hoy día mucho en nuestro país, cuando tengamos una mejor salud mental. Pero la realidad es que nosotros encubrimos la miseria, el estado, la condición caída en la que nos encontramos. Entonces comenzamos a justificar nuestra vida, lo que está sucediendo, nuestro pecado, utilizando las siguientes excusas. Consideramos que principalmente somos productos de nuestro entorno, de nuestra formación social o los impulsos o las carencias psicológicas que podamos tener, utilizándolo como una excusa para no asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Nos resistimos a considerarnos moralmente culpables por nuestra conducta pecaminosa. Hoy día, en nuestra nación, en la nación americana, una persona puede cometer un vil asesinato y ser dejado libre por la excusa de que se crió o fue desarrollado en un contexto de pobreza. Como si tu estatus financiero o tu color de piel definiera lo que hay en tu corazón y justificara que tú puedes pecar. En adición, con la llegada del posmodernismo, ahora somos guiados por el relativismo moral, ese es el término, donde lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, no se definen en términos absolutos, sino que se consideran de forma subjetiva. ¿Qué es eso, mi hermano? Que lo malo, lo que es malo para ti, no necesariamente es malo para mí. Lo bueno o lo malo, lo correcto o incorrecto, es determinado por mi criterio. Escuche eso, porque eso es clave en la enseñanza de hoy. Yo mismo, mi razón, mi conocimiento, mis pensamientos, mis deseos, mis sentimientos determinan aquello que es verdad. Yo determino lo que es verdad. Y bajo este principio es que nosotros estamos viendo cómo las sociedades son cada vez más contrarias a los estándares de Dios y redefinen aspectos básicos de la identidad humana, como lo es el sexo o el género, que ahora se le dice así, o el matrimonio, por dar un ejemplo. Y finalmente, como somos buenos de naturaleza, no debemos considerar a nadie malo. ¿Sabe por qué? Porque eso afecta a la autoestima. No se habla de pecado, porque ese término es desagradable.
mejor dime que cometo errores, no me llames pecador. Los seres humanos no pecan, más bien cometen errores. Y errar es de humanos. Millard Erickson, famoso teólogo, dice lo siguiente: hablar de los humanos como pecadores es como gritar una blasfemia o una obscenidad en una reunión muy formal, digna y distinguida, o incluso en una iglesia. Está prohibido. Esta actitud general es casi un nuevo tipo de legalismo, cuya prohibición principal podría ser: no digas nada negativo. Ahora, mis hermanos, cada una de estas afirmaciones fundamentan la convicción del ser humano respecto a su condición moral y espiritual. Este es el fundamento de cómo pensamos. Este es el fundamento de cómo nosotros pensamos fuera de Cristo, y tristemente aún personas que dicen que están en Cristo, como si fuera una buena y virtuosa, pero tristemente no es más que una máscara que encubre la verdadera condición delante de Dios, encubre nuestra miseria espiritual. Y esta idea errada también distorsiona lo que es la naturaleza santa y justa de Dios, y resulta en el autoengaño de los hombres, condenándonos a la ira venidera y al castigo eterno. Mientras el hombre sigue pensando de esta manera de sí mismo, sigue en camino a la ira, sigue en camino al castigo eterno. Esa es la realidad. Pero mis hermanos, como mencioné anteriormente, tristemente estas ideas han ido permeando en la iglesia, de manera que se han distorsionado lo que la Biblia enseña sobre el pecado y sobre la condición humana. Y en muchas iglesias esto es lo que se predica desde el púlpito. Ahora hay una moda de tú ir a una iglesia, de que te reciba una persona vestida hipster, que te hable cosas bonitas, que te motive, que te diga que tú te lo mereces todo, que Dios es un especie de consejero cósmico que está ahí para ayudarte en tus problemas, para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Pero mis hermanos, esto no se trata de que usted y yo seamos la mejor versión de usted mismo. Esto se trata de vida y de vida eterna. Se trata de vida eterna y castigo eterno. Se trata de yo estar con Cristo o no estar con Él. Y bajo esa presunción, en ese fundamento, entonces es necesario en el día de hoy preguntarme: ¿qué dice la Biblia respecto a mi condición? Yo no quiero caminar en mi sabiduría humana. Yo quiero caminar bajo lo que la Biblia dice, y primero yo tengo que ver cuál es mi condición. Y la condición es la siguiente. Desde Génesis vemos que cuando el primer hombre desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Y también se inició un proceso de muerte física. Seguía siendo a la imagen de Dios, pero escuche esto: el pecado deterioró, distorsionó esa imagen. El hombre se volvió totalmente corrupto. No hay una sola área de nuestra vida que no haya sido corrompida por el pecado. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Y lo más impresionante de esto es que no tan solo deterioró la relación que el hombre tiene para con Dios, sino que también deterioró la relación entre los propios hombres. Dañó la relación del hombre con la creación, y aún llevó al hombre a una insatisfacción en su vida interior, porque ya no hay paz para con Dios. Entonces el hombre vive bajo vergüenza y culpa. No, pero eso suena fuerte. Pues permíteme decirte lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores. Primera de Reyes 8:46, cuando pequen contra ti, hablando Salomón o orando Salomón a Dios, dice: pues no hay hombre que no peque. Ahí tienes el primer clavo.
El Salmo 14, 1 al 13, de la misma manera afirma Salmo 53, solamente voy a hacer referencia a este. Dice lo siguiente: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos, y todos en el griego, en el hebreo, en el italiano y en el francés, significa todos, se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Eso significa que espiritualmente no estás en un estado de neutralidad relativa, donde eres capaz de aceptar o rechazar a Dios y su evangelio, sino que aborreces. Cuando estás fuera de Cristo, aborreces activamente a Dios y no puedes aceptar su verdad espiritual. Eres incapaz de salvarte a ti mismo. Pero la Biblia también dice, como te mencioné, que la contaminación y la corrupción del pecado ha afectado todo tu ser. Mira lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia son corrompidos. De manera que nuestra manera de razonar, que nuestras emociones y aún nuestros deseos han sido corrompidos por el pecado. Oye, la Biblia te está desnudando a ti, me está desnudando a mí. Y te está mostrando, no yo, las escrituras, que fuera de Cristo tú no tienes sabiduría. Porque tu mente, tu mundo interior, todo lo que mencioné anteriormente, ha sido corrompido por el pecado. Pero no tan solo eso, esto es como un efecto dominó. Eres pecador, estás corrompido internamente y por último, eres incapaz de agradar a Dios porque no puedes vivir sabiamente. Escúchalo otra vez. Eres pecador, estás corrompido en tu mundo interior y eres incapaz de agradar a Dios porque no puedes vivir sabiamente. Romanos 8, 7 al 8 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, el que está fuera de Cristo no puede agradar a Dios. Romanos 1:21 al 23 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Vuelvo y te digo, la Biblia da testimonio de tu incapacidad, de mi incapacidad. La Biblia nos está mostrando que en ti, fuera de Cristo, no hay sabiduría. No tienes sabiduría. En nuestra propia sabiduría, buscando arreglar nuestra relación con Dios, nosotros mismos terminamos en religión. Terminamos viviendo por obras para tratar de agradar a Dios y salvarnos. Bajo nuestra propia sabiduría, tratando de restaurar las relaciones entre los hombres, terminamos divorciados, terminamos peleados con nuestra familia, terminamos peleados con los jefes, terminamos peleados con todo el mundo. En nuestra sabiduría, tratando de buscar satisfacción, nos envolvemos con ídolos y con distintas cosas que nada pueden saciar nuestra sed. Por lo tanto, hoy la Biblia, no yo, la Biblia te está dando testimonio de la necesidad que tienes tú, la necesidad que tengo yo de la sabiduría de Dios. ¿Por qué necesito la sabiduría de Dios? Porque espiritualmente aquel que está fuera de Cristo está muerto
y te diriges a la muerte eterna para enfrentar la ira de Dios y el castigo eterno. Por eso necesitas la sabiduría de Dios si estás fuera de Cristo. Y si estás en Cristo, como quiera sigues teniendo necesidad de su sabiduría. ¿Por qué? Porque si has nacido de nuevo, has sido llamado, escucha esto, a vivir, no solamente a conocer, sino a vivir sabiamente para la gloria de Dios. Efesios 4:17 dice lo siguiente: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan los gentiles o los que no tienen a Cristo, en la vanidad de su mente o en su propia sabiduría. Versículo 20. Si en verdad escucharon a Cristo y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Si tú eres creyente, con más razón tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios, porque Dios no tan solo nos ha llamado a creer, Dios nos ha llamado a vivir una vida que traiga gloria a Él. Dios nos ha llamado a vivir una vida sabia. Y en mi propia sabiduría soy incapaz de hacer eso. Por lo tanto, mis hermanos, ahora cuando nos sumerjamos a mirar este pasaje, tengamos en consideración que Dios hoy nos está mostrando nuestra necesidad de su sabiduría, pero que también nos está llamando a buscarla y a obedecerla. Amén. Proverbios 1, del 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El autor de este pasaje, el autor de de estos primeros proverbios que vemos en el libro, se identifica y hace alusión a que es Salomón, el hijo del rey David, rey de Israel. Eso tiene unas implicaciones hermosas, pero que no nos corresponden ver hoy. Simplemente saber que él está firmando la autoría de estos proverbios, pero a la misma vez está hablando de la metodología que ha de utilizar. Y la metodología, el medio literario que él va a utilizar son los proverbios. Y los proverbios hacen referencia a una palabra que viene del hebreo que se llama masal, que con toda probabilidad, según los teólogos, proviene de un verbo que significa ser como o compararse con. Por lo tanto, un proverbio es una declaración que hace una comparación o resume una experiencia común. También puede ser considerada como una ilustración sencilla y moral que va a enfatizar y enseña una realidad fundamental acerca de la vida. Salomón está diciendo, mira, cuando tú comiences a leer estos escritos, yo voy a comenzar a hacer una serie de observaciones sobre el carácter humano, sobre la conducta humana, para que tú veas las consecuencias. En ocasiones esas consecuencias van a ser buenas y en ocasiones esas consecuencias van a ser malas. Y yo hago esto para que tú al observar, al mirar lo que otro está haciendo, tú puedas aprender y tu corazón no se incline a la necedad, sino que tu corazón abrace la sabiduría divina. So, en este tiempo en que nosotros vamos a estar estudiando el libro de los proverbios, en los proverbios que el pastor nos exponga, vamos en ocasiones a ver
esta observación del carácter humano, de lo que hace el hombre y de los resultados de sus acciones, de lo que es actuar sabiamente, pero también de lo que es actuar neciamente. Y seguido a eso, en el verso 2 Salomón entonces hace la declaración del propósito, por qué él quiere hacer esto, por qué he de enseñar de esta manera. Ya sabemos que estamos en necesidad de sabiduría y él dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Según esta afirmación, esto que Salomón está diciendo, el propósito por el cual él va a hablar de esta manera y él va a hacer estas observaciones y él va a dar este contenido es para capacitar al hombre para que viva una vida piadosa mediante el conocimiento de la doctrina y la propia aplicación de esta. Por lo tanto, Salomón no solamente va a enseñar la doctrina, sino que también va a llevar a su audiencia a que la apliquen en su diario vivir. Lo que nos muestra que la palabra de Dios no se trata meramente de un conocimiento teórico, mis hermanos. Esto no se trata de principios teológicos vacíos que rellenan nuestra mente para tener tertulias o discusiones teológicas. Salomón quiere instruir a su audiencia, como así el Espíritu Santo se ha placido en instruirnos a nosotros en estos proverbios para que nosotros podamos vivir sabiamente. Pero no tan solo eso, también para capacitarnos y desarrollar discernimiento, que nosotros también aprendamos a distinguir entre la verdad y la falsedad. De manera que Dios en su misericordia no tan solo nos va a instruir para que apliquemos y vivamos sabiamente, sino que también nos va a llevar a nosotros obtener discernimiento, que podamos distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso en un tiempo donde tenemos acceso de una manera brutal a lo que diga cualquier persona. Dios quiere mostrarnos a nosotros poder hacer una distinción entre aquello que proviene de Él, aquello que es bíblico y aquello que no es. Ahora, hay una pregunta que antes de continuar debemos hacer. Cuando Salomón o la palabra hace referencia a la sabiduría, ¿qué es eso? ¿Qué es sabiduría? Y ya comenzamos diciendo que la sabiduría no es mera inteligencia, que no es un conocimiento teórico o teológico. La sabiduría en términos prácticos, escuche esto, es descrita como una habilidad moral. También es descrita también es descrita como saber cómo vivir correctamente. Es la capacidad de comprender y conformarte a un estándar. El sabio no solo entiende una situación, sino que sabe cómo aplicar un conocimiento a esa situación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de que hay un conocimiento en mí que yo puedo aplicar. No es un conocimiento vano, pero aquí tenemos que hacer un detente, porque es imposible hablar de habilidad moral. Es imposible hablar de saber cómo vivir correctamente sin tener como fundamento la voluntad de Dios. Escuche eso otra vez. Es imposible nosotros hablar de cómo vivir correctamente sin tener el fundamento de la voluntad de Dios. La única manera de aprender cómo vivir correctamente es vivir como Dios dicta. Andar en sabiduría es hacer las cosas que le agradan a Él. Dios es nuestro creador, por lo tanto, Él determinará cómo debemos vivir y no nosotros. Dios ha establecido cómo el hombre ha de vivir, dándonos estatutos y decretos que en este tiempo los ha comunicado por medio de su palabra. De manera, mis hermanos, que sabiduría es vivir correctamente y vivir correctamente es vivir haciendo la voluntad de Dios.
¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere vivir sabiamente? Viva realizando la voluntad de Dios. Viva realizando aquello que Él ha revelado en las Escrituras. Mis hermanos, es completamente necio y falso decir que amo a Dios y vivo correctamente mientras vivo bajo mi propia voluntad y no bajo el mandato divino. Es imposible que yo diga que estoy viviendo sabia y correctamente cuando Dios me ha llamado a perdonar y yo entro por las puertas y tengo una riña con mi hermano a quien no he ido y no he perdonado. Es completamente necio y falso decir que yo vivo correctamente cuando Dios me ha llamado a tener contentamiento en Él y en lo que Él me ha dado, y en mi corazón todavía hay codicia, porque mi corazón tiene ídolos que solamente son satisfechos con lo que puedo obtener materialmente. Y muchas veces usted y yo vivimos de esa manera. Procuramos o alardeamos de nuestra sabiduría por nuestro conocimiento teológico, pero cuando miramos nuestra vida dista mucho de lo que nosotros conocemos de la Biblia. Por lo tanto, vivir sabiamente, vivir correctamente es vivir haciendo la voluntad de Dios. Es yo conformarme al estándar o a los mandatos o al decreto que Dios ha hecho sobre mi vida. Pero es imposible yo hacer eso si no conozco la voluntad de Dios. Podemos resumir entonces, mis hermanos, que la verdadera sabiduría es hacer la voluntad de Dios. Y Pablo lo afirma en Efesios 5, del 15 al 17, cuando dice: por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo llegamos a ser sabios cuando recibimos y obedecemos la enseñanza de los estatutos y decretos que Dios ha revelado en su palabra. Vivir correctamente implica conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, abrazarlo, conformarme a ello, sujetarme a ello y aplicarlo en mi vida. Amén. Ahora, en los versos 4, 3, 4 y 6, el 5, vamos a ver un paréntesis hermoso. El apóstol Pablo expande esta idea de cómo él va a entrenar a su audiencia. Digo, el apóstol Pablo, no, perdón, Salomón. Salomón va a entrenar a su audiencia para que aprenda sabiduría, para vivir correctamente, haciendo la voluntad de Dios. Y para eso vemos un primer acercamiento que dice: para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Y cuando el proverbista está haciendo referencia a esto, la sabia conducta está haciendo referencia al dominio propio. So, una persona que desea vivir correctamente, Salomón dice, es una persona que tiene dominio de sí mismo. No porque es todo fuerte y él lo pueda, sino porque el Espíritu Santo produce ese fruto en él. Pero la sabiduría se ve manifestada en la vida de los hombres, en la vida de los creyentes, cuando estos tienen dominios de sí mismos bajo el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero no tan solo eso, sino que también en justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa eso? Justicia habla de ser conformado al estándar, a la norma, a la voluntad de Dios. Eso significa que cuando yo me apropio de la justicia, estoy sujetándome a lo que Dios ha establecido. El juicio habla que entonces vivo y tomo decisiones conforme a la norma o a la voluntad de Dios. Y esas decisiones son conforme a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y de la misma forma, cuando me relaciono con otros, los trato conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Tú quieres vivir sabiamente? Dios te está diciendo, por medio de la palabra, te estoy llamando a que ejerzas dominio propio, a que te conformes a mi norma, no a la tuya, y que ejerzas eso en tu vida y con los demás. Y de la misma manera, equidad.
que implica algo que es recto, algo que no se desvía y que por tanto está haciendo referencia a la capacidad de vivir honrada e íntegramente. Por lo tanto, los proverbios nos van a llevar a nosotros ser entrenados, capacitados en lo que es dominio propio, en lo que es conformarnos a la voluntad de Dios, en lo que es vivir tomando decisiones y tratando a otros conforme a esa norma, pero también vivir de una manera íntegra, sin desviarme de lo que Dios ha establecido. En el verso 4, el proverbista entonces dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y es interesante ese término simple. En la poesía hebrea, y hago un pequeño paréntesis aquí, usted va a ver términos que se utilizan diversos, pero que están apuntando a una misma idea, son paralelos. Y en este caso, simples y jóvenes son paralelos, están haciendo referencia a lo mismo. Entonces, hermano, ¿a qué está haciendo referencia esa palabra simple? Está haciendo referencia o está hablando de las personas que carecen de sentido común, que son ingenuos, personas que pueden ser engañadas o persuadidas fácilmente. En inglés también se utiliza la palabra open-minded. So, en este momento, Salomón me ha dado con Pablo. Es Salomón. Salomón está diciendo y se está dirigiendo a estas personas que son engañadas fácilmente, que son ingenuas. Y lo más hermoso de todo esto es que cuando usted y yo llegamos al Evangelio y aún desde nuestra anterior manera de vivir, venimos de esa forma. Venimos siendo ingenuos a la realidad espiritual, a la batalla que hay aún en nuestro propio ser contra el pecado, ya que estamos en Cristo, y aún contra las tinieblas, la oposición que hay. Y Salomón dice que él quiere entrenar o su intención bajo este libro es entrenar a los simples, a los ingenuos, a los que en un momento no tenían discreción para distinguir entre lo que proviene de Dios y y lo que no proviene de Dios, para que sean sagaces, astutos. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros escuchamos la palabra astucia, rápido pensamos en actuar con engaño, pero la sagacidad o la astucia no siempre es que uno va a actuar con engaño, sino que todo lo contrario, significa también que no me voy a dejar engañar. Y como hablábamos hace unos minutos atrás, nosotros vivimos en un tiempo en donde estamos expuestos continuamente a lo que diga Raimundo y todo el mundo. Se levantó un teólogo, tiene un podcast y ahí nosotros vamos a escucharlo. Se levantó un libro y me dijeron esto y allá voy a leerlo. Las redes sociales dijeron algo, las noticias dijeron algo y allá voy y no sé discernir. Caigo con facilidad en el engaño. Salomón nos dice que es necesario nosotros ser entrenados en el consejo de Dios para que podamos distinguir el engaño. Pero no tan solo eso, sino cuando dice, y a los jóvenes conocimiento y discreción, el autor también está hablando de ser entrenados de tal manera que podamos desarrollar la capacidad para planificar o formular el mejor curso de acción para alcanzar una meta. Una de las cosas más tristes que nosotros tenemos como creyentes es que andamos sin un plan pensando que la soberanía divina y que la intervención de Dios en nuestra vida se da en el vacío. Yo me levanto por la mañana, me paro y lo que Dios diga. No hay nada más triste y más engañoso que nosotros vivir de esa manera. El hecho de que nosotros descansemos en la providencia de Dios y en su soberanía para toda cosa que hagamos no nos llama a nosotros vivir en la necedad de nosotros no planificar y nosotros apuntar a una meta en esta vida cristiana. ¿Se explica eso, mi hermano? Nosotros no podemos ser necios en ese sentido. La palabra nos llama a nosotros obrar.
La palabra nos llama a nosotros por medio de las escrituras y los principios que encontramos en ella, nosotros trazar el rumbo, descansando últimamente que yo puedo planificar, pero que Dios en su consejo soberano dispondrá finalmente. Pero eso no me llama a yo vivir ingenuo. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque Satanás, en unión con nuestra propia perversidad y la necedad de los hombres, ha diseñado un plan para mantener y aún profundizar la distorsión que el pecado ha causado en el hombre. Y la Biblia nos muestra que también nosotros hemos de planificar bajo el entendimiento bíblico un curso de acción para enfrentar la oposición que nosotros tendremos. Hermanos, es tiempo de nosotros ser sabios y detenernos y conforme a las escrituras y los principios que se encuentran en ellos, trazar un rumbo. Amén. Ahora, el verso 5, el autor, Salomón, hace un paréntesis hermoso y dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Y por medio de este verso, Salomón hace énfasis a quién está dirigido este entrenamiento, a quién está dirigido esta capacitación en sabiduría. Y él lo hace contrastando la simpleza de los ingenuos con la sabiduría de aquellos que ya han gustado de los designios de Dios, mostrándonos que la sabiduría no es tanto para neófitos, como para aquellos que llevan un poquito más de tiempo en la fe. La sabiduría es para todos. Hermano, que lleva tiempo en el Evangelio, que se ha leído un montón de teología sistemática, que se ha leído quizás los libros de R.C. Sproul, John MacArthur o el teólogo favorito que usted pueda mencionar. El hecho de que usted lleve tiempo en el Evangelio, que usted haya leído la Biblia yo no sé cuántas veces, no le hace a usted una persona que ya ha alcanzado la sabiduría y que vive sabiamente. El proverbista nos muestra la realidad de que aquel que se acerca a Dios en humildad, reconociendo su pobreza espiritual, viniendo delante de Él, buscando sabiduría, Dios se la va a dar. Independientemente los títulos que tenga, independientemente el tiempo que lleve en el Evangelio, independientemente lo mucho que haya leído y lo buen teólogo que sea, todos, absolutamente todos, debajo del sol necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos crecer en ella. Amén. Y por último, para entender proverbio y metáfora y las palabras de los sabios y sus enigmas. Esto habla de discernimiento, pero aquí es un verso un poco tricky. Estos conceptos a los cuales hace referencia el autor son dichos enigmáticos, los cuales por su complejidad no son muy fáciles de interpretar. También pueden referirse a problemas morales complejos, preguntas complejas o situaciones ambiguas. En este caso, Salomón lo que está buscando con su audiencia y hoy el Espíritu Santo con nosotros es mostrarnos, aguzarnos, avivar el entendimiento por medio de estos dichos para que percibamos mejor, con más detalle, lo que nos está hablando. La mente nos está llevando a enseñarnos el habla parabólica, los dichos oscuros que precisan reflexión e interpretación. En otras palabras, las escrituras nos van a mostrar que ellas son suficientes para proporcionar la sabiduría para las complejidades de la vida. Y aquí me quiero detener para finalizar. Al acercarnos a los proverbios y ver que el autor está diciendo que aún vamos a tener por medio del Espíritu Santo y la obra de Él en nuestras vidas, por medio de las Escrituras, esta capacidad para discernir. Yo tengo la convicción de que aquí no nos están hablando de que nosotros vamos a tornarnos y vamos a descubrir una teología profunda, vamos a poder contestar preguntas que nadie ha contestado. ¿Sabes por qué? Primeramente porque la Biblia
es clara en sí misma y ella se interpreta a sí misma. Por lo tanto, todo lo que hay oscuro en la Biblia, ella misma poco a poco va a ir trayendo claridad hasta que nosotros podamos entender aquellos pasajes que en ocasiones no entendemos. Es menester nuestro estudiarla, esforzarnos y mediante la guía del Espíritu Santo permitir que aquello que no esté claro en la Biblia sea aclarado por la misma Biblia. Por lo tanto, cuando el proverbista está hablando de entender dichos profundos, yo no creo que esté haciendo referencia a que ahora nos vamos a volver los superteólogos. Por el contrario, creo que más allá de entender dichos profundos o teología profunda, lo que nos va a hacer exponernos a los proverbios es darnos la capacidad de cómo atender las complejidades de la vida. Nos va a llevar a nosotros poder tener respuestas correctas ante las dificultades que enfrentamos. O simplemente nos va a llevar a que nosotros podamos examinar nuestra alma y conocer el pecado que hay en mí en medio de una situación compleja. Creo que la mejor manera de ilustrar esto es con un ejemplo y me quiero poner a mí mismo. Para esta misma fecha, el año pasado, nosotros como familia, mi esposo y yo estábamos viviendo una situación bien difícil, bien delicada en aspectos laborales y financieros. Y rápidamente el ánimo que viene, que tú te proyectas de las escrituras es: Dios es soberano, Dios tiene todo el control, Dios va a suplir, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Y ahí está la reflexión teológica, en cómo el Dios soberano va a suplir y Él se va a mostrar glorioso. Y eso es una realidad. Y Dios se mostró glorioso en nuestra situación. Pero más allá, y aquí es el punto donde quiero enfatizar con este verso, más allá de todo eso, esa temporada difícil, ese tiempo de valle que nosotros como familia pasamos, más allá de mostrarme la gloria de Dios, me llevó a yo examinar mi propio corazón. Tuve que por un momento salirme de mi cuadro teológico y mirar no dentro del cuadro, sino afuera. Y yo creo que a eso es lo que está haciendo referencia el proverbista. No que nosotros ahora busquemos entender el porqué de las situaciones, si nosotros rendirnos por completo a Dios, estar satisfechos en Él, examinar nuestra alma y decirle: Señor, ¿cómo en medio de esta situación, yo estoy pecando contra ti, yo estoy pecando contra alguien? Y no es que necesariamente haya pecado en nuestro corazón, pero es un tiempo de examinar y mirar nuestra alma. Es un tiempo de detenerse y decir: aún en medio de esto que no entiendo, puedo actuar conforme a la sabiduría divina porque sé quién me sostiene. Hermanos, este tiempo en el cual vamos a estar sumergidos en los proverbios, es un tiempo para que nosotros entendamos primeramente que necesitamos la sabiduría de Dios, pero también es un tiempo en el cual Dios nos capacita para vivir para su gloria. En el Evangelio, según Juan, usted y yo hemos sido ministrados, hemos sido confrontados con la realidad de que hemos sido llamados a creer en el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero a la misma vez la Biblia nos enseña que no tan solo se trata de creer, sino que nosotros vivamos una vida que traiga gloria a Dios, una vida sabia en donde yo hago su voluntad. Y nosotros ahora en la gracia tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de que porque estamos en la gracia no entendamos los imperativos que Dios está demandando de nosotros. Ciertamente no obramos ni vivimos porque queremos agradar a Dios, porque ya en Cristo Él tiene agrado en nosotros. Ciertamente no obro ni vivo para la gloria de Dios, para ser salvo, porque ya Cristo obró perfectamente en la cruz del Calvario. Pero yo quiero vivir
Primeramente porque es mi nueva identidad y mi nueva naturaleza. Y segundo, porque cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, yo lo estoy glorificando. Y esa es la relación, esa es la manera en que Dios me ha llamado a relacionarme con Él. Que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Por tanto, mis hermanos, en este tiempo en el cual nos acercamos al libro de Proverbios para ser entrenados en la sabiduría, en el dominio propio, en la justicia, en el juicio, en la equidad, en ser sagaz, en planificar qué Dios demanda de nosotros, me gustaría citar al pastor Josías Grauman con estos dos consejos. Primero, debemos buscar la sabiduría porque es un tesoro de infinito valor. Debemos estudiar las Escrituras y aprender cómo vivir para la gloria de Dios. Debemos correr hacia la palabra, meditando y memorizando cómo es Dios y qué es lo que pide de nosotros. Solo así hemos de vivir sabiamente. Y en segundo lugar, Él también dice que debemos aplicar la sabiduría. En este caso, eso significa que debemos obedecer la sabiduría que aprendemos en la palabra de Dios. De nada nos aprovecha saber cómo vivir bien si no vivimos bien. ¿De qué te sirve saber cómo agradar a Dios si lo que hace lo contrista, lo contrista? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, toda sabiduría y toda verdad. Y hoy, Padre, hemos visto por medio de ella la necesidad que nosotros tenemos de ti, la necesidad que nosotros tenemos de ser alcanzados por ti, por Cristo Jesús, que es la sabiduría encarnada. De manera que yo te pido en esta mañana que si aún en este recinto hubiese personas que no te conocen, que se dirigen al castigo eterno, a la ira venidera, porque están fuera de ti, en su propio y necio corazón, que tú los alcances. Pero de la misma manera, Padre, te pido que por favor en este tiempo tú nos capacites para vivir sabiamente. Hoy hemos visto que vivir sabiamente es vivir haciendo tu voluntad y por lo tanto hay un deseo en nuestro corazón de agradarte, no porque s- pensemos que vayamos a ser salvos por ellos, sino porque al contrario hemos experimentado tu amor en la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este tiempo en el cual nos vamos a exponer al libro de Proverbios, por favor capacítanos. Capacítanos para conocer tu voluntad y para poder aplicarla apropiadamente a nuestra vida. Capacítanos, Señor, para tener dominio propio, para abrazar la justicia, el juicio y la equidad, para no ser personas que son fácilmente engañadas, personas que trazan un camino dependiendo de tu providencia totalmente. Por favor, llévanos no tan solo a creer en que tú eres Señor, sino también vivir para ti, que eres el Señor. Ayúdanos en este tiempo, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.